Hola a todos y a todas. Agradeceremos que se suscriban al canal El Profe de Historia GT y que apoyen este proyecto y que además notifiquen en la campanita para recibir notificaciones. Hola a todos y a todas. Hoy en El Profe de Historia haremos un viaje fascinante por el Ferrocarril de los Altos, un proyecto que estuvo vigente entre 1930 y 1933. Para comenzar, hablaremos de los gobernantes que estuvieron involucrados en este magno proyecto, porque hay que decirlo, fue un proyecto muy grande. Todo comenzó con Manuel Estrada Cabrera. Bajo su mandato ya se diseñó el trazo original que debía tener la vía férrea. Además, se logró colocar un impuesto al café para poder financiar este proyecto. Con Carlos Herrera Luna vino el impuesto al licor, que consistía en 3 pesos por botella de aguardiente. Con José María Orellana se logró realizar el contrato con la empresa berlinesa AEG para la realización de este magno proyecto. Con Lázaro Chacón se llegó a la ejecución del mismo. Y con Jorge Ubico Castañeda se dio por finalizado el proyecto del Ferrocarril de los Altos. La empresa constructora fue la alemana Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, con sede en Berlín, una empresa prestigiosa de aquel tiempo, quien se dedicó a todas las tareas vinculadas a este proyecto. El recorrido eran 44 kilómetros que se iniciaban en Quetzaltenango y que terminaban en San Felipe Retaluleu o viceversa. Para ello se creó una represa en el río Salamá, porque hay que advertir que este ferrocarril era eléctrico. La hidroeléctrica se instaló en Santa María Sunil, ahí estaba el cuarto de máquinas. Tuvo un costo de 8.5 millones de dólares y fue inaugurado el 30 de marzo de 1930. Lamentablemente, llegó a su finalización después de un temporal el 19 de septiembre de 1933 y se dio por clausurado el 10 de noviembre de 1933. Acá lo que tenemos es el recorrido del ferrocarril de los Altos, de esos 44 kilómetros que decíamos, para visualizar todo el proyecto ferrocarrilero que ya existía en aquel tiempo. La mayoría de los proyectos ferrocarrileros estaban en manos de la compañía IRCA, que a su vez era subsidiaria de la United Fruit Company. Acá tenemos un mapa un poco más cercano a lo que sería ese trazo desde Quetzaltenango hasta San Felipe Retaluleu. Igualmente, aquí podemos observar un mapa moderno para visualizar cómo podría haber sido este trazo para vincular todo el proyecto de ferrocarril con la red existente, porque la idea era que se pudiera transportar todo el comercio desde Quetzaltenango hasta San Felipe y después hacia Champerico, que era el puerto de salida de estos productos. Aquí tenemos ya la planta de energía eléctrica en Santa María Sunil. Esta es una vista moderna porque la planta sigue funcionando. Y aquí tenemos ya el ferrocarril de los Altos funcionando con electricidad, como lo podemos observar en una de sus estaciones. Lo que sucede es que básicamente se tenían seis carros o 6 vagones para pasajeros. 2 de primera clase, 2 de segunda clase y 2 de tercera clase. Había también 9 carros de carga y un carro de inspección. Aquí, por ejemplo, tenemos un carro de segunda clase. Aquí está un carro de tercera clase. Y acá está el interior de un vagón, para tener una idea de cómo era en aquel tiempo, que era definitivamente lo mejor que se podía aspirar por aquellos tiempos. Acá tenemos la estación central, que por supuesto estaba en Quetzaltenango, toda una estación moderna al estilo de las ciudades europeas.
Aquí el interior de esa estación central moderna de Quetzaltenango. Aquí un reloj, porque era evidente que el ferrocarril tenía que funcionar de manera armónica y sincrónica. Interesante observar cómo podemos notar acá el horario que se tenía estipulado para esa época en la que ya estaba funcionando el ferrocarril, el horario de salida, el horario de llegada, que más o menos ocupaban 2 horas y media el trayecto completo de los 44 kilómetros. Acá tenemos otra estación, la estación de los Encuentros, otra más, como lo es la estación Los Pirineos. Acá uno de tantos puentes que se construyó porque definitivamente el trayecto es un trayecto que está lleno de una superficie bastante complicada y fue necesario construir estos puentes. Y acá el clásico túnel de Santa María de Jesús que todavía está vigente. Acá tenemos los costos para notar que relativamente era caro el pasaje en ese sentido, porque por ejemplo, un trayecto completo en primera clase costaba 1.35 quetzales y 70 centavos de quetzal en segunda clase, tomando en cuenta que la mayoría de la población por aquel tiempo ganaba entre 10 y 25 centavos al día, podemos darnos cuenta de que era un lujo viajar en este ferrocarril. Acá una semblanza, gracias a la infografía de Ángel García, de cómo podía haber sido la altimetría, es decir, cuál era el recorrido que hacía este ferrocarril en una orografía, en una fisiografía bastante complicada porque tenía que atravesar montañas. ¿Por qué? Se partía de una altitud de más o menos, si era de San Felipe, aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar y había que llegar hacia Quetzaltenango, que eran más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Aquí ya se puede observar más claramente esta altimetría. Como decimos, al partir de San Felipe y llegar a Quetzaltenango eran aproximadamente 1.730 metros de altura las que tenía que moverse el ferrocarril. Acá tenemos siempre en esta infografía una especificación de cómo viajaban lujosamente los pasajeros que abordaban el ferrocarril de los Altos. Acá tenemos el día que se generó toda una fiesta en Quetzaltenango. Esto fue el domingo 30 de marzo de 1930. Ya se imaginan ustedes la algarabía que provocó en el pueblo quetzalteco tener el mejor ferrocarril de Centroamérica para aquellos tiempos. Acá una vista maravillosa del ferrocarril cruzando su recorrido de forma majestuosa. Acá unos sellos postales que se erigieron en conmemoración a este ferrocarril. Y por supuesto, no podíamos dejar afuera a Domingo Betancourt, célebre compositor de Ferrocarril de los Altos, melodía que se estrenó justamente el 30 de marzo de 1930 con la Banda Marcial. Lamentablemente, este gran sueño que fue el Ferrocarril de los Altos llegó a su fin porque el 19 de septiembre de 1933 se produjo un temporal, es decir, una tormenta tropical que asoló la región y que destruyó la vía férrea en buena parte. También se cayeron varios puentes y lo más lamentable de todo fue que el presidente de turno, Jorge Ubico Castañeda, no quiso reparar ningún daño, sino que dio por concluida la obra y sentenció la misma cuando el 10 de noviembre de 1933 se dio por clausurado este proyecto. El Ferrocarril de los Altos debe ser recordado como uno de los grandes proyectos de infraestructura de Guatemala y particularmente de la zona suroccidental del país. Muchas gracias.